Has tenido una infancia que a lo mejor no ha sido la más fácil. Nada más nacer te dejan en la puerta de un hospital, te adoptan una familia católica. ¿Cómo es la infancia de un niño adoptado? Yo siempre tenía la inquietud de ser perfecto, de portarme bien y hacerlo todo bien, entonces era como el niño perfecto que lo hacía todo bien. Yo creo que le dije a mi madre, ¿por qué a él le felicitas y a mí no? Y me dijo, pues porque él se ha tenido que esforzar mucho por conseguir el resultado y tú no. Ah, vale, que lo que importa no es el resultado, lo que importa es el esfuerzo. Es más importante esforzarte y sacrificarte, aunque tengas malos resultados, que tener grandes resultados si no te esfuerzas. Y con razón, mis padres, que son muy buenas personas, pero acabaron de pagar la hipoteca hace un año y mi padre se jubila este año. Samuel de Leire es mentor de emprendedores, creador del método D-Life y CEO de Leire Studio, con más de 50 millones de euros facturados por sus clientes. Los errores y las deudas que le generó su emprendimiento le llevaron a querer ayudar a otras personas a construir empresas rentables sin perder su esencia. Actualmente trabaja como director de marketing de Unichu Ecosystem, una empresa dedicada a las inversiones, y su objetivo es llevar al proyecto a los 1.000 millones de facturación en los próximos 5 años. Entonces me hacen un contrato laboral, en un buen horario, estaba trabajando solo por la mañana, sueldo normal, pero con posibilidades de crecer en el departamento y una empresa que era millonaria, el sueño que nos han vendido, ¿para qué estudias? Y yo en cuanto llegué ahí dije, esto es todo, esta era la meta, y me sentí muy vacío. Y aún así dije, bueno, ya se me pasará. No se pasa y de hecho va peor. Pues sí, quizá por toda esa situación de estrés, de una nueva relación, yo también venir de esa depresión y querer escapar de ese dolor, caigo completamente en la adicción a la cocaína y al juego, al póker en concreto. Acabé con una deuda de 100.000 euros en 2019. Llegó un momento en el que dije, esto tiene que parar, ¿no? Tenía un gran vacío. Había estado toda mi vida corriendo, huyendo de mí mismo, y en esa noche de verdad que pensé seriamente en quitarme la vida. Nunca había hablado con Dios desde que era niño y dije, Dios, no sé si estás ahí, si me escuchas o si puedes hacer algo, pero si de verdad quieres que esté aquí, si de verdad tiene un sentido todo esto, mándame una señal. Samuel de Leire, segundo episodio de Alter Ego. Nos conocemos muy poquito, nos conocimos en un evento, pero yo escuché tu historia y me impactó muchísimo. Es que creo que representas 100% eso que quiero transmitir a la gente. Es como, aunque las circunstancias sean, ¿no?, desfavorables o jueguen un poco en contra, tú consigas sobrepasarlas, porque como dicen, no te determinan, ¿no? Tus circunstancias no te condicionan si tú no quieres. Entonces, bueno, yo sé que en tu cuenta, en tus redes, tú eres súper abierto con esto, eres muy valiente al contarlo. Has tenido una infancia que a lo mejor no ha sido la más fácil. Cuentas que nada más nacer te dejan en la puerta de un hospital, te adoptan una familia católica. ¿Cómo es la infancia de un niño adoptado? Bueno, de todo debo decir que mis padres son muy buenas personas Maravilloso. y lo hicieron súper bien, pero claro, un niño que sabe que es adoptado, porque mis padres nunca me lo ocultaron, yo creo que tiene ese miedo a volver a ser abandonado, ¿no? Porque es como si mi madre, que es la que me ha tenido y la que me ha parido, me abandona, o mis padres me abandonan y me dejan solo, y entonces yo siempre tenía la inquietud de ser perfecto, de portarme bien, de no molestar, ¿no? Y hacerlo todo bien, entonces era como el niño perfecto que lo hacía todo bien, hasta que llego más o menos a la preadolescencia y llegan mis hermanos, que también mis padres adoptaron a mis hermanos, que adoptaron a Miguel Ángel y a Paula juntos, que son de Colombia, se los trajeron, y mis hermanos pues no eran tan perfectos como yo, ¿no? Ellos eran más revoltosos, no sacaban buenas notas, yo sacaba siempre todo bien, ¿no? A lo mejor quizá por ese miedo. Tampoco me hacía falta mucho estudiar, siempre se me ha dado bien entender las cosas. No es que sea más inteligente que nadie, simplemente que si tú me explicas algo, yo te escucho, yo lo entiendo, y como lo entiendo, lo recuerdo, ¿no? Y eso en el colegio me era muy fácil entender las cosas y entonces sacaba todo 10. Pero mis hermanos no, mis hermanos sacaban malas notas. Y a mí nunca me habían hecho una fiesta, nunca me habían felicitado, era como, Samuel es así, es lo normal, ¿no? Y a mis hermanos, recuerdo una vez a mi hermano, que es así como más, le costaba un poco más, un día cogió y sacó un 7 o un 8 o algo así de una asignatura que había recuperado y me hicieron una fiesta, un reconocimiento, y yo dije, yo que saco todo 10,
nunca me han hecho un reconocimiento. Es como, ¿qué tengo que hacer para que me reconozcan, ¿no? Porque más de un 10 no puedo sacar y mejor no me puedo portar, hago caso en todo, él no, me saco 10 en todo, él no, y sin embargo él lo reconoce y a mí no, ¿no? Es como así. Entonces yo creo que empezó en la preadolescencia así un poco la herida esa de eso, ¿no? De Si no lo estoy haciendo bien o si lo estoy haciendo bien y no tengo el resultado que quiero de parte de mis padres, esa atención que buscabas o ese reconocimiento, pues será que algo no estoy haciendo bien. sí, Precisamente, es como voy a comportarme de otra manera, ¿no? también a mí me marcó una cosa que creo que he arrastrado mucho tiempo y me ha costado mucho quitarme, que yo creo que le dije a mi madre, no recuerdo la conversación, pero recuerdo lo que es la emoción, ¿no? De que me dijera algo así. Y es, ¿por qué a él le felicitas y a mí no? Y me dijo, pues porque él se ha tenido que esforzar mucho por conseguir el resultado y tú no. Y es como, ah, vale, que lo que importa no es el resultado, lo que importa es el esfuerzo. Que tú te esfuerces, claro. Que a ti Claro, te resultara fácil, para ella no era un motivo para felicitarte, ¿no? claro. Buenas notas. Y eso me generó una gran creencia limitante, porque, claro, no importa el resultado, lo único que importa es el esfuerzo. Entonces, es más importante esforzarte y sacrificarte, aunque tengas malos resultados, que tener grandes resultados si no te esfuerzas. Y yo cuando detecté esa creencia dije, vaya tela, con razón, mis padres, que son muy buenas personas, pero acabaron de pagar la hipoteca hace un año y mi padre se jubila este año. Y digo, yo os quiero mucho, pero no quiero vivir vuestra vida, o sea, no quiero tener vuestro nivel de resultados, no quiero estar hasta los 67 años trabajando en un trabajo que no me gusta, dejándome la salud y llegar a la jubilación y no haber tenido pagada ni la casa. Entonces, ¿cómo pasa eso, no? Pasas de ser un niño con buenas notas, con buenos resultados, sin querer llamar la atención, ¿no? De esa manera, pero llega la adolescencia y ahí tienes un problema que también has reconocido, que caes en el mundo de las drogas. ¿Cómo crees que eso se dio? ¿Por qué pasa? ¿Y cómo te afecta? ¿Cómo influye el entorno? Sí, el entorno es clave, ¿no? Pero también es con quién tú decides relacionarte, porque yo tenía amigos súper sanos y súper buena gente y personas que conocía que eran peores influencias. ¿Y yo con quién me iba? Con ellos. Al final, el entorno en esa edad lo determina también las heridas que tú tienes y con quién te llama la atención relacionarte, porque yo perfectamente me podría relacionar con la gente sana, con la gente guay, y sin embargo me relacionaba pues con la gente que tenía más problemas, a lo mejor familiares, porque yo me identificaba con eso, ¿no? Y yo mi primer porro me lo fumé con 12 años y mi primera raya con 15. Madre mía. Entonces, para mí la adolescencia fue un infierno, no porque mis padres, repito, porque es que no quiero que parezca, nunca quiero que parezca que ellos me han tratado mal, para nada, pero yo desde mi perspectiva de adolescente, para mí, ellos ejercían demasiada sobreprotección o control o normas estrictas, no me dejaban explorar, no me contaban nada, ya no había una comunicación abierta entre cómo ellos veían el mundo, era como que intentaban ocultarme todo lo del mundo y hablarme solo de la iglesia. Y solo existe la iglesia, y solo existe esto, y solo existe esto. Entonces, claro, cuando yo descubro el mundo, salgo al exterior y descubro el mundo, yo me siento engañado, ¿no? No solo existe esto, hay mucho más que no me habían enseñado, ¿no? Y encima ahí empieza una rebeldía fuerte, porque yo tenía un carácter muy fuerte y que había estado reprimiendo durante toda la infancia por no querer molestar, por no querer sobresalir, por simplemente querer ser el niño perfecto, también sumado a mentiras que yo había detectado en mis padres, y digo mentiras entre comillas porque es lo típico, ¿no? Pues que si los Reyes Magos, que luego te dicen que no existen, que si solo existe la iglesia y luego ves que hay más cosas. Entonces digo, vale, si me han mentido en esto, ¿en cuántas más cosas me han mentido, no? Y entonces ya empecé a cuestionar a la iglesia, a cuestionarlos a ellos, se Y genera ahora esa que lo rebelión. mencionas, claro, ya has dicho que tu familia era muy religiosa y en alguna ocasión te he escuchado decir que no habías encontrado las respuestas ahí. ¿En qué crees ahora? ¿O en qué creías en ese momento? ¿A qué te aferraste? En ese momento no me aferré a nada, me aferré a huir, a evadirme de las emociones que estaba sintiendo, a no sentir el dolor que sentía, de esa rabia contra mis padres, y por eso me drogaba, ¿no? Y yo no paraba por casa y no creía en nada de la iglesia, estaba súper en contra de la iglesia, y ahora te podría hablar qué creo ahora, pero Bueno, entiendo que pasa tiempo para que la gente nos vaya dando tiempo a avanzar en tu historia. A los 18 años trabajabas en la obra, sí. pero viene el tema de la crisis, ¿no? El boom de la burbuja inmobiliaria. Te quedas parado
justo cuando que te acababas de independizar. Y como dices tú, sin red, sin apoyo, ¿cómo llevas eso? Sí, me estaba trabajando de albañil, de peón de albañil, para un joven de 18 años que vive en casa de sus padres. El sueldo de esa época, pues no es que sea alto, o sea, empecé cobrando 1.000 y acabaré cobrando 1.300. También es verdad que 1.300 de 2006 no son 1.300 de 2025. Allí 1.300 Te cundían. te cundían bastante más, ¿no? Y claro, yo estaba ahí trabajando y claro, me compro un coche, decido independizarme. Yo pensaba hacerlo todo a bien, ¿no? Pero recuerdo una discusión con mi madre y cogí, dije, no aguanto más aquí. Fue una discusión fuerte, cogí mis maletas y me fui y estuve 2 años sin hablar con ellos. Y justo en ese momento, no justo en ese momento, pero un mes después, se acabó la obra, me quedé sin trabajo, ya no había más obra, fue el inicio de la crisis, fue finales de 2007, que yo fui de los primeros que pilló la crisis, porque la crisis hay gente que dice, no, yo la pillé a final de 2008, otros a 2010, yo la pillé al principio de todo, sí, cuando más fuerte era. fue el primero que se quedó en paro. Y claro, ahí vinieron momentos muy duros y muy difíciles. Y entonces ahí tomas una decisión, nada que ver, que decides estudiar, ¿no? Apuntarte a la universidad. Sí, bueno, ese siempre fue mi plan, ¿vale? Mi plan siempre fue estudiar en la universidad. Yo cuando decidí trabajar en la obra, dije, trabajo 1 año en la obra y después me apunto a la universidad, que uno de los motivos de discusión con mi madre fue ese, precisamente, que decía que yo me iba a viciar al dinero, que me iba a quedar trabajando, que no iba a volver a estudiar. Yo, no, yo tengo las cosas claras. Y claro, yo pensaba contar con apoyo de ellos para estudiar, pero como me enfadé con ellos y me fui, trabajaba por las mañanas en muchos trabajos. Uno de ellos fue comercial a puerta fría, tocando puertas para vender seguros. Por la tarde estudiaba. Algo que todo el mundo debería haber hecho, Sí. al menos una vez, Visto lo visto. para trabajar, ¿no? Esa resistencia, la venta te ayuda mucho también a coger esa confianza. Sí. Pero trabajabas en venta y ese tenías más trabajo los fines de semana también. Por la tarde estudiaba, fin de semana de camarero de bodas y en verano pues fui socorrista. Luego encontré un trabajo en Francia donde estuve yendo varios veranos. A un sitio donde nos sobreexplotaban un montón, o sea, trabajábamos los 62 días del verano, los trabajábamos del tirón, 11 horas todos los días, vivíamos 24 personas en un albergue, pero bueno, venía de condiciones similares viviendo yo, entonces no me asustaba nada de eso y tenía siempre un propósito y un objetivo. ¿Y qué estudias en la universidad? ¿Qué estudias? En la universidad estudié Publicidad y Relaciones Públicas, la primera carrera. La primera, luego otra. Luego me saqué Comunicación Audiovisual en Elche. Muy bien, oye, ahí estaba. Bueno, que si me ven de lado estaba la facilidad para estudiar, ¿no? De que tenías de pequeño, que sacabas buenas notas, que te era fácil, ¿no? Como retener información, o sea, que tú tenías capacidades para eso. Sí. Estudias 2 carreras, trabajando fines de semana, trabajando también entre semana para costearlo, y entonces eres padre, ¿no? En ese momento. Con 21 años se queda embarazada mi ex y entonces yo decido volver a casa de mis padres. Llevaba 2 años casi sin hablar con ellos y ahí es como que me trago un poco el orgullo por mi hija. Digo, en estas condiciones en las que vivo yo, no puedo tener a una hija. Y entonces decido volver a casa de mis padres, acabar la carrera, que hasta ese momento no me iba muy bien, porque no estaba centrado. Y a partir de ese momento me pongo las pilas, me saco la carrera, la acabo súper rápido, me saco en 2 años 3. Me quedaban 3 años por sacarme y me lo saqué en 2. Te iba a preguntar, Samuel, que cómo viviste esa experiencia y cómo te ha marcado en tu vida, pero ya me estás contestando, ¿no? Un hijo yo creo que es un motor. Yo tengo sobrinos, tengo amigas que tienen hijos y siempre lo dicen, es como si tú no lo haces por ti mismo, cuando tú eres padre o eres madre, lo haces por ellos. Te pusiste las pilas, pero bien. Demasiado, sí, de tragarme el orgullo, de volver a casa con mis padres, de sacarme la carrera rápido, de querer buscar un trabajo y también de querer volver a irme porque estar en casa de mis padres no era nada fácil. Claro, ese era tu motor, ¿no? La palanca de cambio es muchas veces evitar el dolor, eso es una buena palanca de Sin cambio. duda. Y tú querías volver a tener tu independencia y, bueno, tienes a tu niña, estás en la universidad, terminas tus estudios y encuentras trabajo, de lo tuyo. Sí, encontré, antes de sacarme la segunda carrera, o sea, no fue seguido, acabé la primera y empecé a trabajar en una empresa de accesorios para mascotas en el departamento de marketing y iba bien, estaba aprendiendo y me felicitaron, o sea que en realidad estaba haciendo un buen trabajo. Yo soy muy proactivo y muy trabajador, pero ellos a mis espaldas estaban negociando con una senior. Yo era junior, o sea, acababa de empezar en el mundo laboral, es normal que no tuviese experiencia. Estaban negociando con una senior y en una reunión me dijeron que contaban conmigo
Entonces yo me fui a alquilar una casa, pagué una señal y al mes siguiente me echaron a la calle. Eso me sentó un poco mal. Iba por delante, pero luego los resultados no eran lo que... Sí, me Bueno, echaron a la calle, entonces decidí sacarme la segunda carrera. ya fue ahí la segunda carrera, dijiste, con esto no es suficiente, voy a seguir formándome, te formas y ya sí, cuando terminas la segunda carrera tienes un trabajo, un buen trabajo. El sueño de cualquier joven, ¿no?, que termina la universidad, lo que nos han contado de un empleo, 40 horas, de lunes a viernes, eran así las condiciones buenas. Eso es, o sea, encuentro un trabajo, al principio empiezo como de becario, pero luego ven que rindo y que soy bueno, entonces me hacen un contrato laboral, trabajo en un buen horario, estaba trabajando solo por la mañana de 8 a 3 y con un sueldo al principio, pues un sueldo normal, pero con posibilidades de crecer en el departamento y una empresa que era millonaria. Claro, es lo que dices, ¿no? Es como el sueño que nos han vendido, ¿para qué estudias, no? Yo cuando me esforzaba tanto por trabajar por la mañana, estudiar por la tarde, el fin de semana, era tanto esfuerzo, para llegar ¿a dónde? A un trabajo en el que te han vendido que si encuentras ese trabajo de lo tuyo, de lo que has estudiado, en una oficina con aire acondicionado... Que tienes toda la vida ganada, ¿no? Sí, Tienes claro, todo ya, resuelto. la estabilidad, ¿no? La gran ansiada estabilidad. Y yo en cuanto llegué ahí dije, el primer mes ya dije, esto es todo, esta era la meta, y me sentí muy vacío. Y aún así dije, bueno, ya se me pasará, ¿no? Ya es como, voy a aguantar, porque seguro que esto se me tiene que pasar. Es temporal. Sí. Será en periodo de adaptación al puesto, Pero pero no se pasa. No se pasa, y de hecho va peor. Y pasó un año, y todo esto pasa a la vez, simultáneamente, te estoy hablando de mi vida laboral, pero en mi vida personal, a la vez, simultáneamente, rompo con una pareja, no era la madre de mi hija, con si ya ella había roto, esa es otra historia. Él me dejó por otro en un verano que me fui a Francia, volví y ya estaba con otro. Entonces ahí conocí a esta chica, y estaba con ella, estaba ultra enamorado de ella, creo que mucho más que de la madre de mi hija en su momento, creo que fue el amor de mi vida en ese momento, y se rompió la relación y yo entré en una depresión, encima sumado a cómo me encontraba en el trabajo, un cóctel ahí que me hundió, y a pesar de ese sentimiento yo decido dejar la empresa y emprender, ¿no? O sea, en un estado que la mayoría de las personas hubieran esperado estar bien, estar fuertes emocionalmente, porque esto es muy importante, ¿no? Cuando uno quiere tomar una decisión y cambiar su vida, tú te lías la manta a la cabeza y dices, ya está, de todas salgo de aquí, ¿no? Ya está, con el corazón roto, con un trabajo que no me llena, que me estaba otra vez conectando con ese vacío, que no sé por qué. No me encuentro bien, tomar la decisión y entonces ahí, ¿qué haces? Ahí decido emprender, en ese tiempo de emprendimiento conozco a la madre de mi hijo y pues sí, quizá por toda esa situación de estrés, de una nueva relación, de yo también venir de esa depresión y querer escapar de ese dolor, caigo completamente en la adicción a la cocaína y al juego, al póker en concreto. Y también le echaba algo a las tragaperras, pero no era el problema era cuando jugaba al póker. Y acabo, pues eso es un ciclo de 3 años, ¿vale? En el que todo es droga, juego, trabajar, siempre he trabajado mucho, y de hecho facturaba, y que facturase me hacía que me dejasen dinero los bancos, y tarjetas de crédito, y préstamos, y mini préstamos, y préstamos a familiares y amigos. O sea, acabé con una deuda de 100.000 euros en 2019, que fue 3 años después, en este bucle que no acababa, que llegó un momento en el que dije, esto tiene que parar, ¿no? Y llegó un momento en el que tenía un gran vacío que digo, no puedo más, ¿no? Era como había estado toda mi vida corriendo, toda mi vida huyendo de mí mismo, toda mi vida sin querer afrontar pues las emociones que me hubiese causado el abandono de mi madre, el rechazo de mis padres adoptivos, toda esa carrera, ¿no? El no encontrar nada que me llenase, y el caer en la droga, el no sentirme nada orgulloso de mí mismo como persona, me estoy destruyendo la vida, tengo 2 hijos a los que no estoy siendo nada de ejemplo para ellos, es entrar en un momento de ruptura en el que todo se me rompió, todo mi mundo se destrozó, estaba en un momento emocional muy jodido, en una noche muy dura, y en esa noche de verdad que pensé seriamente en quitarme la vida. Y en ese momento yo nunca había hablado con Dios desde que era niño, pero en ese momento ya dije,
es que no queda otra, ¿no? Y dije, Dios, no sé si estás ahí, si me escuchas o si puedes hacer algo, pero si de verdad quieres que esté aquí, si de verdad tiene un sentido todo esto, mándame una señal. Qué bueno. Y poco después me escribió un amigo y me dijo que sí que tenía un curso, que me tenía que ir con él, que estaban guapos, que no sé qué, que se llamaba Los secretos de la empresa del éxito. Sí. Y dije, bueno, no tengo ni putas ganas de curso, pero bueno, a lo mejor esta es la señal, me dio por pensar, ¿sabes? No sé por dónde, pero yo he pedido la señal, tengo que escucharla, ¿no? Claro, igual Las pides, no puedes pedir señales y luego no atenderlo. Claro, imagínate, no, Ay, Dios, dame una señal. Y mi colega, vente al curso. Y, "Ay, ya, coño". Sé como la fábula tan famosa que hay, ¿no? De Dios, no me has ayudado, no, hombre. Te mandaste a un helicóptero. Además, me has dado un helicóptero Sí. y no me has escuchado, no has sabido que era yo que quería ayudarte. Bueno, entonces te vas al curso, a la Yo lo formación. escuché la señal, fui al La curso. escuchaste, hiciste caso. Fui al curso y en ese curso no era la señal, pero era el camino hacia, bueno, era la señal, pero no era el clic, era el camino hacia. Sí, igual no era el fin, pero era el vehículo que te iba a llevar hacia ese siguiente paso o Sí. hacia donde querías. Porque Los secretos de la empresa del éxito fue un curso muy guay, conecté con una energía guay, tal, fiesta, tal, Ujú, pero ahí se vendía otro curso que se llamaba Diamante en Bruto. ujú. Y entonces ese curso lo Yo lo he hecho compré. también. Compartimos mentor. Saludamos a Carlos. Hola, Carlos. Y en ese curso sí que fue el boom, fue el click, fue la revolución, fue la transformación personal. Y para la gente, si nos escuchan, es que la transformación es una decisión, pero el resultado no está aquí. Está en un proceso que tienes que seguir recorriendo. De Ya. hecho, yo tomé la decisión de que quería cambiar mi vida, de que quería tomar responsabilidad de hasta dónde había llegado y que todo era responsabilidad mía, porque hasta ese momento había echado la culpa a todos, a mis padres, al gobierno, a la sociedad, a mi ex, a todos. Qué bueno ese 100% de responsabilidad. Ese momento, como dices tú, que tienes que darte verdad y ser consciente de que eres tú el único que puedes tomar esa decisión y que luego va a ir unido a un proceso, a un camino de transformación que va a venir normalmente con obstáculos, con desafíos que tenemos que ir sobrepasando, pero que ese momento de honestidad se tiene que dar. Los balones no los puedo tirar fuera, los culpables no están en el otro, no puedo proyectar en todo, en mi familia, en el entorno, en mis circunstancias, sino haciéndote 100% responsable. Y entonces, ¿qué camino? ¿Qué encontraste ahí en Level Up? Ya lo hemos dicho. Es la única diferencia, el hacerte responsable en que cada tu vida cambie, pues siga igual, ¿no? Porque todo depende de ti. Y yo lo apliqué. Entonces empieza un camino en el que yo quiero salir de la droga, quiero salir del juego y empieza esa lucha, ¿no? Eso fue en febrero de 2019, que hice Diamante. Y en junio, fíjate si pasan meses de lucha, Ujú. porque marzo, abril, mayo, junio, dice 3 meses. Bueno, aún así, claro, el tiempo es relativo, me parece muy poco para salir de adicciones. Hay gente que tarda una vida, o sea, o no lo consigue, o sí, pero que le cuesta mucho, ¿no? Pero son 3 meses de lucha, ¿no? Y en junio decido empezar una terapia de desintoxicación y desde junio de 2019, desde el 28 de junio de 2019, de hecho creo que es aniversario ahora mismo. Estamos cumpliendo aniversario. Sí. Desde el 28 de junio de 2019 que ya no he vuelto a probar la droga. De hecho, en ese año la terapia exigía no beber nada de alcohol, nada de nada, ¿no? Y lo dejé todo de golpe. Ahora sí que es verdad pues que ya tomo alguna cervecita, algún vinito, que sin problema. Pero en ese momento fue así. Y realmente llegas eso, te formas, haces ese proceso personal y también a qué te enseñan. Te enseñan herramientas, habilidades para ayudar, ¿no? O para aplicarlo en tu propio emprendimiento, para facturar esas 6 cifras, ¿no? Esos 100K, que al final te dan tu diploma, tu trofeo, porque además es algo que sé que hay que documentar, que hay que probar, que cuando empiezas en la formación no tienes esos resultados ya después justo de la formación es que los consigues. Te va todo de maravilla, Samuel. Te voy a preguntar una frase tuya, esta sí que la voy a leer, que dices, nadie va a venir a salvarte, puedes salvarte tú y construir la vida que mereces. ¿Qué le dirías a alguien que está buscando ese cambio, que está intentando o está buscando que alguien lo salve, pero no? Pues que la principal clave de todas es la que hemos dicho aquí, es asumir el 100% de responsabilidad, quiere decir que tú eres el único responsable de tu vida, que tú eres el único responsable y el único capaz de cambiar las cosas. Y puede haber personas que te puedan dar información o claves, pero el que tiene que recorrer el camino, el que tiene que esforzarse, el que tiene que romper barreras, el que tiene que cambiar patrones mentales, el que tiene que luchar y salir de ese capullo, ¿no?
eres tú, no va a ser nadie. Bueno, tienes ahora un puesto de responsabilidad que llevas todo el departamento, ¿no?, de marketing de una empresa, os vais ahora a Dubái. Puede ser, y lo decimos ya claro, has conseguido tu alter ego, alcanzar esa otra versión de ti, sana, saludable, abundante. Sin duda, sin duda. De hecho, es lo que te iba a comentar con lo de las 6 cifras. Yo alcancé las 6 cifras en mi empresa, ayudando a otras empresas a ganar más dinero. De hecho, yo me dedico a que los demás ganen dinero y así también gano dinero. Y de hecho, me han querido tanto en CBC que me han dicho que me quieren a mí, que Que han cogido para ellos y no te sueltan. Sí. Entonces, no les vamos a poder decir a la gente que se aprovechen de ti, pero les podemos decir que te pueden seguir. Me pueden seguir. Que salgan en tus redes. De momento paralizo servicios fuera porque me voy a enfocar unos años solo en CBC, porque nuestro objetivo es llevarlo a 1.000 millones de facturación. Bueno, Y ese es mi objetivo ahora. Y como todos los objetivos que me he propuesto hasta ahora los he conseguido, sé que lo voy a conseguir. Así que de aquí a 2030, Unidos Ecosystems sí será una realidad. bueno, enhorabuena, Samuel. Gracias por compartir esto con nosotros y hasta el siguiente capítulo de Alter Ego. Que te vaya todo genial. Gracias.